Iniciamos una nueva charla dentro del Tratado del Paisaje Español. Dentro de la lección 8, que trataba de Castilla y de León, trataremos ahora la lección número 15, que trata sobre Ávila, que tratará de la Sierra de Gredos, la Serrota, Paramera, hasta llegar al Guadarrama. Ávila también, como Salamanca, va a tener dos lecciones. En la lección 16 trataremos de la Sierra de Ávila y del territorio de la zona de la campiña abulense hasta las tierras de Arévalo. Si vemos el paisaje abulense, nos damos cuenta que en ella, el sistema central, que lo acabamos de ver en Salamanca, en Segovia, y que lo vimos también, lo veremos en Segovia, fijaros, tanto realmente en Salamanca, el sistema central tenía realmente una alineación importante. Aunque en la zona de la Sierra de Francia se repetía con la Sierra de las Quilamas, con las sierras del sur, hacia las Urdes, en la zona de Cáceres. Sin embargo, en Ávila el sistema central cobra una gran densidad. ¿Por qué? Porque así como en Segovia hemos visto, o vamos a ver, que tiene una única alineación, que luego sí que se refuerza y se duplica la provincia de Madrid, no tiene, sin embargo, en la provincia de Segovia ninguna cordillera paralela. Sin embargo, en Ávila tenemos realmente tres alineaciones. Por un lado, la que llamamos Sierra de Ávila, que iría al norte de la capital, por así decir, como contención de las dehesas abulenses. Luego tenemos la que podríamos decir que es la verdadera continuación de Guadarrama, la Sierra de Malagón, y luego llega por la zona de las Parameras y por la zona de la Serrota, y que podríamos considerar que gira en la zona de la Sierra de Piedrahíta. Es decir, esta sería la alineación, por así decir, que va perdiendo altitud desde Guadarrama, va perdiendo altitud hacia Piedrahíta, y que podríamos considerar que enlaza con la zona de la Sierra de Candelario y con las sierras de Béjar. Y luego tenemos la gigantesca alineación de Gredos, que es realmente paralela a esta alineación, aunque están unidas en la Sierra de Piedrahíta, que es esta gran alineación que va a marcar ese gran valle de las Navas donde van a hacer el Alberche, que sorteará la cordillera hacia buscando las llanuras del sur. Es decir, que Ávila tiene una situación privilegiada porque realmente tiene la gran cordillera, la gran alineación, reforzada por una tremenda altitud en Gredos, y luego está acompañada por una tercera alineación que es la Sierra de Ávila. Es decir, es donde el sistema central cobra un mayor grosor. Fijaros que en Ávila teníamos 4 parques naturales. El magnífico Parque Regional de la Sierra de Gredos, de 86.000 hectáreas, que protege todas las cumbres occidentales de la cordillera, sus laderas sur y norte, y siguiendo el Tormes por su margen izquierda alcanza la Sierra de Candelario, que hemos visto que es un tema importantísimo, lo veremos luego. Protege así la divisoria del Tormes con el Jerte, es decir, en toda esta frontera. Y siguiendo, la siguiente área protegida es la Reserva Natural del Valle de Iruelas, de 8.828 hectáreas, produciendo así aquí la ruptura de esta Sierra de Gredos que había protegido sus laderas norte y sur, y que aquí queda totalmente cortada, separada de la Reserva del Valle de Iruelas. Y luego tenemos el espacio natural, una protección de Castilla y León, de las sierras de la Serrota y Paramera, que era esta gran alineación que vimos que realmente continuaba el Guadarrama. Vemos que este también queda cortado y aquí aparece dentro del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama la zona de Peguerías, donde también está protegido los bosques del Guadarrama y que pertenecen a la provincia de Ávila. Es decir, en Peguerinos, en Peguerinos teníamos unas 6.000 hectáreas. Es decir, hoy tenemos unas 142.225 hectáreas protegidas, un 17% del territorio provincial. Y no estamos contando aún los ZEC, que luego hablaremos. Pero como veis, ya estamos duplicando la protección de parques naturales que tenía Salamanca. Es decir, en cierta manera están detectados
los grandes sistemas abulenses. Si ahora vemos, además de todo esto que hemos comentado, las protecciones de los ZEC, nos damos cuenta que teníamos un parque natural, fijaros que era esta última espolón del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, con 6.000 hectáreas, es un parque que tiene en total 83.000 hectáreas. Luego tenemos este curioso parque regional de la Sierra de Gredos, y no sabemos por qué esta denominación de parque regional, es una denominación que supera la de espacio natural de Castilla y León, pero que creemos que su denominación tendría que ser no solo parque natural, creemos que tendría que ser Gredos sin ninguna duda un parque nacional, pero que teníamos 86.236 hectáreas, que había tenido la valentía, como hemos visto, de saltar la Nacional 110 y saltar hacia la Sierra de Candelario, otra de las alineaciones paralelas del sistema central. Luego teníamos la Reserva Natural del Valle de Iruelas de 8.828 hectáreas y luego teníamos el Espacio Natural de Paramera y Serrota de 41.000 hectáreas, 22.000 dentro de lo que son ZEC. Pero a esta suma, que vemos teníamos 101.000, 11,55%, si le añadimos el Espacio Natural de Paramera y Serrota, tenemos un 17,66%, los 142.000 que hemos dicho antes, pero tenemos la suerte de tener grandes ZEC. Fijaros, por un lado tenemos este impresionante ZEC, zona de especial protección, del Valle del Tietar, que fijaros que llega hasta la divisoria de la Sierra de Gredos y protege, curiosamente, protege su zona sur y olvida su zona norte. Claro, protege un poco, haciendo honor a su nombre, el Valle del Tietar, las laderas sur. Fijaros, este es un ZEC valiente, muy valiente, que ha protegido ya zonas agrícolas en parte y que protege todo el Valle del Tietar. Curiosamente olvida un poco su nacedero, pero tiene una importancia extraordinaria. Quizá, en cierta manera, ha roto la continuidad, porque esto lo hablaremos luego, si este ZEC se tendría que haber ceñido a lo que era el fondo del valle y haber dejado las laderas de las cumbres para la ampliación del Parque de Gredos. Pero bueno, después tenemos, acabando esta alineación de Gredos, tenemos el ZEC del Cedro de Guisando de 3.000 hectáreas, que complementa la reserva de Iruelas. Luego esto ya lo vimos, y luego fijaros, tenemos este gigantesco ZEC que no llega hasta la divisoria, que se llama de Pinares de Bajo Alberche. Una denominación un poco extraña porque no solo son pinares, son también robledales, y también por lo de Bajo Alberche. Realmente puede que sea Bajo Alberche para Ávila, pero lo que es para el Alberche, el Bajo Alberche es Talavera, con lo cual no habría que haberlo llamado quizá Medio Alberche, que como veis rodea Cebreros por el norte. Importantísimo ZEC, asombroso, que ha iniciado la protección de esta zona tan valiosa de lo que es la alineación realmente sur de Guadarrama, que enlaza con la Serrota. Y luego, como veis, tenemos en la Sierra de Ávila, tenemos dos ZEC un tanto tímidos, pero han iniciado la protección de las cumbres, encinares de la Sierra de Ávila de 13.000 hectáreas y encinares de los valles de Adaja y Voltoya con 23.000 hectáreas, que conecta con este. Es decir, esta antigua, suave alineación ha quedado, en cierta manera, iniciada su protección. Además tenemos el ZEC de los valles de Voltoya y Zorita, que veremos sobre todo en Segovia. Tenemos el ZEC de Campo Azálvaro, que también procede de Segovia, pero que en Salamanca o en Ávila tendría 6.000 hectáreas. Y así tendríamos un total de 162.000 hectáreas en lo que son los espacios de los ZEC, 20,13%. Fijaros que en total Ávila, por tanto, está en 304.000 hectáreas, un 37,79%. Fijaros qué maravilla, estamos cerca del 40% del territorio, en cierta manera, protegido. Eso indica, fijaros cómo las protecciones indican la aparición de estas tres alineaciones del sistema central, que por suerte las tenemos en Ávila. Pero si ahora realizamos una visión del dibujo de realmente las áreas merecedoras de protección, aquí hemos unido ya parques y ZECs, espacios actualmente protegidos, nos damos cuenta que hay muchos territorios que merecerían la protección. Fijaros, empecemos. Hemos protegido la Sierra de Candelario en toda su ladera sur y, sin embargo, hemos olvidado la ladera norte.
donde hay unos bellísimos bosques que van descendiendo hacia Becedas, toda esta zona A, y que llegan realmente hasta el Tormes, hasta el gran Tormes que aparece después del giro del barco de Ávila. Tendríamos que proteger también los bosques que hay en la margen derecha del Tormes, que van hasta la Nacional 10 en el barco, en la carretera hacia el barco y Piedrahíta, con esta pequeña sierra que hay aquí, que sería toda la zona B. También habría que proteger sin ninguna duda la sierra de Piedrahíta y la sierra de Villafranca, que están aquí y que logran unir la Serrota con la zona de Gredos, que sería toda la sierra de Piedrahíta, que va por detrás de Piedrahíta y del barco de Ávila, que es la zona C, que es una pieza clave para unir estos dos sistemas naturales. También sería preciso las altas tierras de San Juan de Gredos, toda la zona D, porque es curioso cómo el parque natural acaba en el Tormes defendiendo su margen izquierda y olvida totalmente la margen derecha. Este es un eslabón fundamental. También, fijaros, está muy desprotegido, una zona que ha sufrido mucha deforestación, que es toda la zona alta donde nace el río Alberche. Todo el nacedero del Alberche y todo lo que se llamó el Valle de las Navas, que llega hasta Burgondo y que llega hasta hacia el Iruelas, hacia la reserva del Iruelas. Esto es importantísimo. Veremos que en antiguos dibujos que teníamos este valle no lo protegíamos, pero nos hemos dado cuenta que es el más necesitado de protección porque ha sido el más deforestado. Fijaros que aquí se producía el absurdo de que vimos como el CEC de Tietar no protegía las laderas norte, que han sido muy deforestadas, pero que forman parte de la alineación de Gredos. Quedaba aquí un extraño vacío, que sería toda la zona E. Esta va a ser probablemente una de las propuestas fundamentales que vamos a hacer, el Alto Alberche. Fijaros que este espacio permitiría fundir Gredos con la alineación realmente que venía de Guadarrama, que era la Serrota y Paramera. A esto añadiríamos también todo el puerto de Paramera, que asombrosamente ha quedado sin proteger, impidiendo la unión de estos dos espacios naturales, algo muy típico de España. Tenemos grandes sistemas naturales valiosísimos y los puntos críticos de paso de infraestructuras, que son donde más se amenazan, los dejamos sin proteger, cuando tendrían que ser los primeros en ser protegidos. Y es un eslabón importantísimo. Luego tenemos la zona del entorno de Cebreros, el sur de Cebreros, la zona del Tiemblo, que perfectamente también pueden ser incorporadas a la protección, manteniendo los cultivos actuales. Luego tenemos en la zona norte de esta zona del CEC de los Pinares del Bajo Alberche, tenemos la Sierra de Malagón, donde hay muchísimos restos de robledales, encinares, que son realmente valiosísimos y que irían hasta la divisoria. Sabemos por qué no han sido protegidos, precisamente por la presencia de los parques eólicos, o porque la intención de hacerlos que luego ya se realizaron. También tenemos toda la zona esta que desciende desde la Sierra de Malagón, enlazaríamos con toda la zona que proviene del Parque Natural de Guadarrama y descenderíamos hacia Ávila, hacia la Nacional 510, por todo este territorio que luego veremos más detalladamente, que enlaza con la zona del Campo Azálvaro, así como la zona de la sierra que tenemos aquí. También tenemos aquí las laderas de la sierra de Yemas. Y luego, fijaros, luego pasaríamos a la zona ya al al oeste de la Serrota y Paramera, que es todo este espacio de aquí. Como veis, aquí ha quedado fundido, en cierta manera, toda esta gran cordillera. Tendríamos toda la zona que llegaría saltando la Nacional 110, toda esta sierra, que es la Sierra de Ávila, que complementaría este CEC de la Sierra de Ávila, y que al final va llegando hasta el Valle del Corneja. Nos llegaría toda esta aquí
complementando el límite del valle donde nace el río Adaja. Tendríamos también, ya vimos la zona de la Sierra de las Yemas, luego tendríamos toda esta JKL, todo este territorio, que es la Sierra del Mirón, al norte del Valle del Corneja, también de encinares muy valiosos y que van a iniciar ya los dehesas abulenses. Fijaros que también alcanzan la zona de Diego Álvaro, todo este espolón que van, lo vimos antes, lo vimos en Salamanca, la zona de Mancera, de arriba, todo este territorio, que va a rodear luego y que va a rodear con estos vacíos, va a rodear este territorio donde nacen grandes ríos de la campiña abulense y que al final alcanzan de nuevo la Sierra de Ávila. También tendríamos este enlace entre la Sierra de Ávila y el Valle de la Daja, el CEC del Valle de la Daja, que complementaría el refuerzo de esta fusión. Luego tendríamos la Sierra de Montes Albos, que está aquí, esta ampliación, y aquí tenemos los pinares de la zona de Arévalo, que siguen el recurso de la Daja, con pequeños espacios al norte de Madrigal. Todo esto es lo que vemos, que ha quedado un tanto olvidado en las protecciones. Como vemos, es esencialmente la Sierra de Piedrahíta, el norte de la Sierra de Candelario, todo el Valle del Alberche, toda la Sierra de Malagón y sobre todo los grandes dehesas de la Sierra de Ávila y las dehesas abulenses. Estos son dibujos que hicimos hace años. Se van a mezclar dibujos antiguos y dibujos nuevos. Hace años lo primero que veíamos es que había que completar que el Parque Regional de Gredos continuase por la cordillera hasta, sin duda, la Reserva de Isuelas y el CEC de Guisando. Enlazaríamos así esta reserva con el Parque Regional. Era una ampliación lógica antes de que se crease el CEC del Tietar. Como veis, es una ampliación que seguiría la cordillera de Gredos hasta este extremo. Sumaría aproximadamente unas 30.000 hectáreas. Así, habríamos protegido con todo este territorio ya un 21% del territorio abulense. Fijaros que es realmente la gran alineación de Ávila. Lo asombroso de la protección de Gredos es que el parque regional tuvo la valentía de descender hasta el barco de Ávila, siguiendo el Tormes, y luego se atrevió, así como no se atrevió a cruzar el Tormes, se atrevió a cruzar la Nacional 110, a proteger todas las aldeas que había en este valle y ascender hasta la Sierra de Candelario. Es decir, fue un parque regional muy valiente. Protegió sus cumbres en toda la frontera. Sin embargo, como hemos visto, no se atreve a cruzar el Tormes y luego a partir del puerto de Serranillos no se atreve a seguir, como hemos visto, protegiendo la cordillera hasta llegar a Iruelas. ¿Por qué? Sin ninguna duda, porque ahí empezaba ya la gran deforestación de la cordillera. Curiosamente, va a ser el CEC del Tietar el que va a realizar la protección de la ladera sur de esta cordillera hasta llegar a la divisoria. Es decir, que es el CEC del Tietar el que se va a encargar de proteger parte de este territorio, pero olvidando de nuevo toda la ladera norte, que queda desvalida. Asombra también que el CEC del Tietar haya protegido casi todo el Tietar y no Candeleda, las laderas que descienden hacia Candeleda, quizá por ser un territorio ya con más mezcla de agrícola. Igualmente, al norte no se ha protegido la Sierra de Villafranca y la de Piedrahíta, una extraña carencia cuando realmente sería la que habría permitido unir con el espacio natural de la Serrota. Ni tampoco algo realmente que lo entendemos porque está muy deforestado, tampoco se ha protegido el valle del Alberche, ni tampoco el alto Tormes. Es decir, ha habido mucha valentía en algunos puntos y mucho retraimiento en otros puntos, como este o como este, por ejemplo.
Y si ahora vamos al Tietar, vamos a empezar por el sur. Antes hemos comentado si realmente el Valle del Tietar podría haber formado un parque natural, él solo, ceñido realmente a la parte baja de su valle. Sin ninguna duda que sí. Para poder permitir que el Parque Natural de Gredos hubiera continuado atrapando las laderas hasta Guisando. Pero realmente quedaba una franja tan esbelta para el Tietar, y como ya partió el CEC, del CEC partió la protección de las laderas sur de la sierra, al final hemos pensado que por qué no fundir el Parque Regional de Gredos y el CEC del Tietar en un único parque natural. Así podríamos proteger las laderas de Candeleda que descienden, también podríamos proteger las áreas en torno a Arenas de San Pedro y Montbeltrán y podríamos fundir ambos parques naturales. ¿Por qué no? ¿Por qué no fundir Gredos y el Parque Natural del Tietar hasta su nacedero? Daríamos más fuerza, sin duda, al Parque Natural del Tietar, a unirlo al Gran Parque de Gredos, y a su vez este permite llegar hasta Guisando. El Tietar es uno de los paisajes más hermosos de España. Olivos, naranjos, tabaco, en un valle bellísimo, con unos pueblos además preciosos. Fijaros que las laderas van ascendiendo hasta las cumbres nevadas. Es una sucesión vertiginosa de especies, de cultivos, de bosques, de paisajes, desde un paisaje eminentemente casi tropical del tabaco hasta los roquedos de las cumbres. Es una de las, como nos pasaba en Salamanca, en la zona de la Vera, cuando se estudió, es uno de los parajes del Tietar más hermosos de España, por el contraste tremendo que podemos ver tabaco, olivos y al lado los robles que descienden de los roquedos de las cumbres. Y como vimos, en el Valle del Tietar teníamos el magnífico CEC, que ha protegido este paisaje realmente valiosísimo. Ha sido un CEC muy valiente porque protege zonas que vimos como en Toledo estaban desprotegidas, y luego vimos también en Salamanca que había zonas muy desprotegidas en toda la zona de todo este territorio de salmantino. Pero podemos añadir un poco más. Podemos añadir las laderas que descienden hacia Candeleda, que son laderas que descenderían un poquito más de la sierra, incluso el río, el pequeño río que alcanza el Tietar, el río Santa María, y que al final son unas 10.000 hectáreas. Igualmente podríamos proteger el entorno de Arenas de San Pedro, que ha quedado sin protección, y igualmente el de Montbeltrán, que serían otras 7.000 hectáreas. Al este tenemos ese extraño vacío de Adrada y Sotillo, donde está el nacedero del Tietar, que al final son 4.000 hectáreas, donde podríamos dejar el entorno, como hacíamos aquí, el entorno de los núcleos, pero proteger los bosques, sin ninguna duda. Así tendríamos la suma de Gredos y de Tietar con 63.000 hectáreas. Esta se añadiría el Valle de Liruelas con 8.000 hectáreas y también el CEC de Guisando con 3.400. También aquí en Guisando, dejando el vacío de Navahondilla, tendríamos 600 hectáreas. Al final alcanzaríamos de momento las 183.430 hectáreas. Fijaros ya el gran tamaño que está cobrando este parque natural. ¿Por qué? Porque hemos incorporado Gredos, que es muy poderosa, hemos incorporado todo el Valle del Tietar. Si ahora vamos un poquito hacia el norte, este es uno de los dibujos antiguos, fijaros que la Sierra de Piedrahíta, lo hemos comentado, es clave para lograr unir el espacio natural de Serrota y Paramera, que tiene 41.000 hectáreas, ya lo vimos, con el Parque Regional de Gredos. Tras proteger la Sierra de Piedrahíta, podemos continuar hacia el oeste y bordeando Piedrahíta, pasando al norte de Albarco, a alcanzar la Sierra de Candelario, que lo vimos también, todo este territorio. Así como vimos también como al este del Barco podemos pasar por el nacedero del Alberche y el nacedero también del Tormes,
y enlazar con el Parque Regional de Gredos, es decir, con dos posibles enlaces rodeando el barco. Estos son los dibujos que hicimos hace ya 3 años. Igualmente, veíamos la posibilidad de proteger el puerto de la Paramera y enlazar, descender por él hasta enlazar con la ampliación que proponíamos antes del Parque Regional de Gredos, tocando al final el CEC o Parque Natural Propuesto de los Pinares del Alberche. Lograríamos así ir fundiendo, como hemos visto, Gredos, Candelario, la Serrota, Paramera y enlazar poco a poco ya con los Pinares del Alberche y por tanto con Guadarrama. Y si ahora lo vemos más detalladamente, lo que hemos llamado Candelario, el Barco, Piedrahíta, el Tormes. La valentía del Parque Regional de Gredos de proteger la Sierra de Candelario debe proseguir protegiendo la ladera norte con el puerto del Tremedal y los suaves descensos hacia la zona de Salamanca, que toda esta zona entre Pecedas y Gilbuena quedarían protegidas estas dehesas. Así llegaríamos también hasta el Tormes, que aquí ha girado ya en el barco, iríamos protegiendo todas estas pequeñas orillas del Tormes, protegiendo también las dehesas de la Horcajada y toda la pequeña sierra que va al sur de la Horcajada y que alcanza la Nacional 101, dejando este vacío del barco de Ávila y dejando los vacíos de Piedrahíta y el río Corneja. Por supuesto, protegeríamos también la importantísima sierra de Villafranca y de Piedrahíta, importantísima, y por supuesto también toda la margen derecha del Tormes, que habíamos dejado sin protección, toda la de San Juan de Gredos, hasta la protección de la divisoria Tormes, hasta el límite de la divisoria Tormes-Alberche. Como fijaos cómo vamos fundiendo Gredos con la Serrota, con Candelario y empezando ya la protección de las dehesas abulenses. Todo este territorio supone unas 60.000 hectáreas, que unidos los que vimos que teníamos con Tietar y Gredos, que eran 183.000, estaríamos hablando ya de 243.430 hectáreas, ya un espacio realmente importantísimo. Y aquí he hecho unos pequeños dibujos de Candelario, el Tormes, el Valle del Corneja. Esto está visto desde el norte. Y veis Sierra de Candelario, ahí vemos Gredos, Sierra de Piedrahíta, el Valle del Corneja y esta pequeña sierra que nos separa de la Nacional 110. Las laderas que descienden al norte de la Sierra de Candelario van llegando a las llanuras de dehesas abulenses y salmantinas. Hay múltiples cercados de robledales en un paisaje realmente bellísimo que van a dar paso a las dehesas salmantinas. Una pequeña sierra va flanqueándonos el sur del Valle del Corneja, creando con Candelario la continuidad de la que sería, en cierta manera, la Sierra de Villanueva y la Sierra de Ávila. Es como si continuasen realmente esa última pequeña sierra que es la Sierra de Ávila. Sería también como el último telón al sur desde las llanuras de Ávila, o el primer telón en que aparecen ya los grandes bosques de Ávila, antes de dar paso a la gran Sierra de la Serrota, a la Sierra de Piedrahíta y, por supuesto, a la gran sistema de Tormes, de Gredos. Aquí dibujamos desde una visión alta desde la Sierra de Piedrahíta, la Nacional 110. Aquí tendríamos Gredos a la izquierda y la Sierra de Candelario, la Sierra de Béjar a la derecha. La Nacional 110 sigue siendo una de las rutas más bellas de España. Fijaros, la vamos a ver en Segovia, cómo va atravesando los bosques de la sierra. De Illón a Segovia, al pie del Guadarrama, luego vino un poquito más hacia el norte, limitando los CEG que veremos de Guadarrama. Seguiría después por la zona de Malagón y seguiría por la zona de la Paramera y de Serrota. Pero aquí la cordillera esta, que es la continuidad del Guadarrama, va disminuyendo, como si fuese muriendo en la Sierra de Piedrahíta, hasta llegar a la encrucijada del Tormes, en Barco de Ávila. Ahí el Tormes va a girar 90 grados y más al sur va a aparecer ya el Gran Gredos.
Así, la Nacional 110 es una vía de paisaje precioso, un paisaje amable, antiguo, en gran parte virgen, entre praderas cercadas de robledales y sierras. Y al fondo vamos a ver ya la gran brecha que va a marcar el Jerte y Extremadura, la gran brecha entre Candelario y las estribaciones de Gredos. Y si pasamos el barco de Ávila y giramos con el Tormes, desde el barco de Ávila, subiendo el curso del Tormes hacia su nacedero, la belleza del paisaje se declara claramente por la visión de Gredos, todo Gredos a la derecha, y a la izquierda tenemos la pequeña sierra de Piedrahíta. Nos confirma, lo va confirmando este Alto Tormes, que es un valle oculto entre las dos grandes alineaciones del sistema central. Creemos que este valle del Tormes, de este Alto Tormes, debe sin duda formar parte de este parque natural que una Gredos y la Serrota. Es un paisaje asombroso y realmente extraña que no haya sido unidos. Quizá es por la presencia de esta Ávila 941, por esa infraestructura por la que no han sido unidos ambos parques naturales. Como hemos dicho antes, este espacio supone unas 60.000 hectáreas que irían desde esta divisoria hasta el río Corneja. Y ahora pasamos a otro territorio más difícil, que es el del Alto Alberche. Fijaros, la valentía del Parque Regional de Gredos al incorporar los pueblos y aldeas hasta Candelario, o del CEG del Pinares del Alberche, que también incorporó varios pueblos, la debemos tener esa misma valentía al proteger el Alto Alberche, de forma que podamos unir el Parque Regional de Gredos con el espacio natural de la Serrota y Paramera. No solo aquí, que hemos visto en la Sierra de Villafranca, en la Sierra de Piedrahíta, sino sobre todo en este territorio tan difícil del Valle de las Navas, que ha sido muy deforestado. La protección que vamos a plantear, en un primer momento planteábamos, recordáis, dejar aquí un gran vacío sin proteger, pero hemos considerado que en absoluto este es el territorio más necesitado de protección, de recuperación de sus bosques. La Serrota ya iniciaba grandes deforestaciones que en el Alto Alberche han quedado también muy claras. Entonces creemos que es preciso proteger todo el valle del Alberche hasta alcanzar la reserva de Iruelas, hasta alcanzar el CEC de Pinares del Bajo Alberche. La superficie de todo este territorio, hasta el puerto de la Paramera, hasta la divisoria, sería de 60.000 hectáreas, lo mismo que hemos visto en el otro. Con lo cual, este espacio pasaría a 330.000 hectáreas, pero si le sumamos las 41.000 de la Serrota, estaríamos ya en las 344.430 hectáreas. Fijaos que estamos ya en un gran parque natural. Y no es más que lograr la protección de estas laderas importantísimas de Gredos y sobre todo de este valle del Alberche. Aquí estos dibujos los llamo del Alto Tormes al Alto Alberche. Cuando uno va subiendo el Tormes y pasa a la divisoria, es como si pasáramos de una civilización a otra. Del bellísimo valle de robledales y encinares del Alto Tormes, pasamos al Alberche y nos llevamos una gran desazón. Descubrimos un valle deforestado, arrasado, con una pobreza incomprensible. Pensamos cómo es posible que la ambición humana haya roto el equilibrio, aquí donde podríamos contemplar bosques de encinares, de robledales, descubrimos unos pocos pinares de repoblación. Es realmente desolado este valle del Alto Alberche. Es una de las asignaturas pendientes, sin duda, de Ávila. La Sierra de Piedrahíta nos limitaría al norte, desde el Corneja, que se veía frondosa y luminosa, aquí en cambio se ve arrasada, como todo el paisaje también hacia la Serrota. Nos recuerda muchas veces ese triste paisaje del embalse del Ebro, en Reinosa, con sus montañas deforestadas. Es asombroso, porque los terrenos, la pluviometría, son altos, son buenos. Es asombroso esta tremenda deforestación.
El Alto Alberche, como digo, es la asignatura pendiente de Ávila. Es preciso reforestarlo, recuperar sus robledales, sus encinares. Eso no va a impedir en absoluto el mantenimiento de la ganadería, de sus recursos, pero es que ahora mismo realmente es un paisaje que induce a un desazón enorme. El puerto del Pico, que limita, de cierta manera, la primera Gredos, de la segunda inicio ya de protección de Gredos, parece como si el Alberche hubiese excavado estos desfiladeros y hubiera habido un tiempo en que el Alberche hubiera descendido por ahí, hacia el Tajo, en vez de dar la gran vuelta hacia Oriente que va a dar. Es natural que Roma aprovechase este tremendo desfiladero, esta tremenda brecha, para pasar en su calzada Talavera-Ávila, que cruzaba el Tajo en el puente de Talavera. Y es un valle con unos límites muy interesantes. Conforme avanzamos hacia el este, el Alberche, por la Nacional 502, al oriente de ella, hacia Navalmoral, hacia Burgohondo, el valle realmente va mejorando en su vegetación. Y muestra, en muchos puntos, muestra lo que podría haber sido el Alto Alberche, con una riqueza de vegetación extraordinaria. Hacia la Navaluenga, hacia el embalse del Burguillo, el valle ya es realmente un valle paradisíaco. Todo este tramo del Burguillo hasta el nacedero del Alberche no tiene, como hemos visto, ninguna protección. Y no solo es valioso, también nos pasa lo mismo con la ladera norte de Gredos, con la Sierra del Cabezo, con la Sierra de Artuñero. Hay una desprotección absoluta en este territorio. Este es el dibujo del puerto de Mijares, estas laderas que hemos dicho que estaban sin proteger. Y cuando uno sube este puerto, realmente se da cuenta que es vergonzosa la situación de gran parte de la Sierra de Gredos, también de la Serrota y de la Paramera, y de sus valles. Toda la toponimia de estos territorios nos habla de robledales, de quejigales, de carrascales. Hay cientos de topónimos que hablan de dehesas, y hoy no hay nada allí, absolutamente nada. Creemos que la ambición desmesurada arrasó con muchísimos de sus bosques, pero lo asombroso es que no se haga nada, ni una repoblación, solo abandono. De vez en cuando aparece un ridículo pinar que no aporta nada en tierras de robledales y de carrascales. Realmente es vergonzoso con el abandono en que se tiene todo este territorio de Gredos. Y además esas miles de hectáreas no solo se erosionan. Si teníamos suelo, teníamos pluviometría para recuperar todos los viejos bosques. Por eso creamos todo este unión del Parque Natural de Gredos con el de Valle del Alberche y con la Serrota, y avanzamos aquí hasta la reserva de Liruelas. Y llegaríamos así a una de las piezas claves de Ávila, que es el CEC ya de Pinares del Bajo Alberche, de casi 50.000 hectáreas. Es una amplísima zona natural que permite enlazar el Parque Regional Ampliado de Gredos con el Parque Nacional y Natural de Guadarrama, que alcanza Ávila en la zona de Pequerinos. Si este CEC fuese parque natural, ampliándolo, como luego vamos a ver, hasta la Divisoria, hasta la Sierra de Malagón, incorporaríamos nada menos que las 50.000 hectáreas del CEC, más otras 10.000 hectáreas en la Divisoria. Iríamos así desde el límite oriental de Ávila, bordeando Cebreros por el norte y alcanzando el embalse del Burguillo, y continuando la Nacional 403, llegar al puerto de la Paramera para seguir girando por la Sierra de los Polvisos y por Malagón alcanzar el Espinar, el Parque del Guadarrama. Así incorporaríamos la unión fundamental entre Guadarrama y la Serrota Paramera. Aquí lo vemos en el nuevo dibujo que hicimos, ya más ambicioso aún. A partir de la divisoria entre la Daja y el Alberche, en el puerto de la Paramera, encontramos este maravilloso CEC de Pinares del Alberche. Protegió un inmenso territorio de 50.000 hectáreas desde las cumbres. No es cierto que vaya
desde en parte de la divisoria, en una parte, hasta el Alberche. Luego abandona la divisoria y la Nacional 403. Proponemos proteger desde la Paramera, en sus laderas norte, en la Sierra de Yemas, que es la zona A, las laderas que descienden desde el puerto de la Paramera, toda la zona B, las laderas deforestadas ahora en la zona de Tornadizos, que es la zona C, que alcanzaríamos la Nacional 110 de Ávila a Villacastín. Incorporamos también así el CEC de Campo Azálvaro de 6.000 hectáreas, con la Sierra de Ojosalvos, también está este límite de Aldea Vieja, de la Nacional 110, es decir, incorporamos todas estas laderas norte de esta divisoria, que es la divisoria realmente del Guadarrama, y que asombrosamente aquí ha quedado desprotegida absolutamente. En total, ampliaríamos también toda esta zona de valiosos robles, bosques de robles, que es la Sierra de Malagón, que son unas 10.000 hectáreas, que sabemos que no ha sido protegida por la presencia de la instalación del parque eólico. Al final tenemos aquí unas 24.000 hectáreas, más las 10.000 hectáreas que teníamos aquí, más en la zona de Cebreros, el Alberche, el Tiemblo, protegíamos rincones, a pesar de los cultivos, que tendríamos otras 3.000 hectáreas. Es decir, que al final tenemos 37.000 hectáreas que se suman a los espacios naturales que ya teníamos aquí protegidos. Fijaros que con esta suma de espacios habríamos alcanzado las 443.283 hectáreas. Fijaros el tamaño que ha alcanzado el parque natural. Aquí me dibujo los robledales en la Sierra de Malagón. Es también asombroso que todas estas laderas que descienden de la Sierra de Malagón estén realmente sin proteger. Fijaros que desde la divisoria hasta las Navas del Marqués y Navalperal está llena de restos de robledales. Sabemos sin duda que la desprotección ha sido para poder crear el parque eólico, pero es el momento de restaurar y de proteger este territorio tan valioso, completando este CEC, incorporando al parque natural. Todo este territorio es amplísimo y este impresionante CEC, que ya realmente, que se llama Pinares de Bajo Alberche, se podría llamar también de robledales o de carrascales, y más que bajo, como hemos dicho, tendría ya llamarse quizá del alto o en todo caso medio Alberche, que tenía 50.000 hectáreas, muy valiente, ha supuesto preparar ya este inmenso espacio natural para ser el futuro parque natural que culmine Gredos, Serrota y Paramera. Esta es la pieza clave, este maravilloso paisaje. El parque posee un fondo de 20 kilómetros, que podrían ser 25, en algún punto 30, si llegamos ya hasta la divisoria. Y tenemos un frente de 30 kilómetros. Es por tanto un espacio impresionante por su escala. Ha sido un CEC, como hemos dicho, muy valiente, pues incluyó en su interior varios pueblos. Hoyo de Pinares. Como hemos dicho, ampliaremos el CEC hacia el norte, hasta la Sierra de Malagón y la divisoria, y luego en las laderas norte de Campo Azálvaro hasta Tornadizos y los paisajes sur también de Cebreros hasta la Nacional 403. Es una suerte contar con este CEC que nos permite unirnos al Parque Natural de Guadarrama. Nos preguntábamos por qué apareció este espacio tan enorme. Y ha sido porque, así como Serrota y Paramera van paralelas a Gredos, de repente giran hacia el norte y eso enlazan con Guadarrama, pero al haber girado amplían muchísimo el valle y produce un enorme espacio con muy suave pendiente. Esto ha hecho posible la aparición de tantísimos suelos con sus prados, sus praderas, sus bosques de robledales. Es un paisaje realmente bellísimo y de una enorme amplitud. Es un paisaje prácticamente virgen y sin duda se merece su transformación en parque natural.
Y aquí vamos completando. Lo que se intuye en todo esto es el gran parque natural que proteja toda la montaña abulense. En una longitud aproximadamente de 135 kilómetros, con una profundidad de 30 kilómetros, aquí que aún no habíamos incorporado el Tietar en estos primeros dibujos, teníamos ya 360.000 hectáreas, era ya uno de los grandes parques naturales de Castilla y León, suponía ya un 44% de la superficie provincial y permitiría regenerar todos los antiguos bosques dehesas del Valle del Alberche. Como vemos, este gran parque sería un ejemplo para la posterior actuación en Segovia, que tiene un excesivamente esbelto Parque Natural de Guadarrama. También serviría como ejemplo para Castilla-La Mancha, para Extremadura, para Salamanca, por haber incluido las tres alineaciones en un gran parque. Reforzamos así, sin ninguna duda, la Sierra de Francia, la Sierra de Gata, así como Guadarrama y Aillón. Es decir, es el ejemplo que pueden seguir tanto a este como a oeste. En cierta manera, es uno de los puntos claves del sistema central, el de más grosor, también el de más altitud, el de más valor, y su conversión en una barrera infranqueable entre las dos, en cierta manera, deforestadas Castillas. Por tanto, es una de las piezas clave. Lo vimos ya en Salamanca, como la Sierra de Francia podía incluir la Sierra de Quilamas, podía unirse a Gata, podía unirse a Candelario, llegando con una gran amplitud hasta Guijuelo. Y aquí lo vemos aún más claro porque tenemos tres alineaciones paralelas. Es decir, que es el final. Esto era el espacio que habíamos encontrado. Como veis, había ya muchas protecciones. Fijaros, estábamos ya casi en un 40%. Aquí era lo que habíamos, como veis, aquí está propuesto de descenso hasta la Nacional 110, el límite del Valle del Corneja, el Alto Alberche y los completar la zona del Tietar. Este es rayado, es la propuesta de formar el Parque Natural de Gredos, Tietar, Serrota, Paramera, Malagón, que es todo este gran parque que se podría llamar realmente Parque Natural Sierra de Gredos. Fijaros que estamos en la cifra de 443.283 hectáreas, uno de los mayores parques naturales de España. Realmente su valor lo merece y también la preocupación por el Valle del Alberche. Muchísimas gracias.